Hola, yo soy Abel Cárdenas, soy periodista de política de Ojo Público y el día de hoy me encuentro con la doctora Inés Tello. Ella es ex jueza de la Corte Superior de Justicia de Lima, reconocida por haber sido integrante de la sala que dictó sentencia en los principales casos de corrupción contra el régimen Fujimori y Montesinos. En el 2019 fue elegida miembro titular de la Junta Nacional de Justicia. No obstante, en marzo de este año fue inhabilitada en un proceso sumamente cuestionado. Doctora Tello, muchas gracias por ese tiempo para esta entrevista. Al contrario, yo debo agradecerles a ustedes la oportunidad de dirigirme al público que nos sigue en las redes. Claro. Doctora, vamos a hablar de muchos temas, entre ellos su inhabilitación y todo lo que está ocurriendo en la Junta Nacional de Justicia. Yo justamente quería empezar por eso. Eh, ya se han dado todo el proceso de audiencias relacionado al caso del que usted fue instructora, ¿no? Que tiene que ver con la remoción de la fiscal Bersabe Revilla y otros fiscales también por la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Eh, Han pasado varios días desde que se dio la última audiencia oral. ¿Cuál crees que es el motivo de por qué la Junta está demorando un poco culminar con este proceso disciplinario? Bueno, después de presentada un informe, se designa un miembro ponente Ujú, y luego vienen los debates, ¿no? ujú, Yo entiendo que es un caso de mucha trascendencia pública, hay mucha expectativa y se debe estar trabajando la ponencia y los votos que van a emitir los señores miembros de la Junta. ujú. Se ha estado también debatiendo mucho de si es que con 5 miembros que actualmente conforman la Junta se puede concluir este proceso disciplinario. La práctica de la Junta establece y las normas de la Junta establecen que sí se puede concluir este procedimiento con 5 miembros. Sí, porque hay quórum para que se reúne el pleno. Ahí hay algo que Ujú, yo escucho y que debemos tener presente, ¿no? Los reglamentos de la Junta tienen un quórum para las ratificaciones, para lo que el pleno se reúna y ujú. para los procesos de ratificación. Pero en este caso no se, solamente se exige el número de miembros que deben conformar el pleno, Ujú. que son los 5 que están. Y entiendo que en un proceso disciplinario lo que decide es la mayoría simple, Así es es, como corresponde. así es. Entonces, así es, digamos que ha sido la práctica de la Junta Es todo este que, tiempo. perdona, disculpa que te interrumpí. No, Sí. lo que sucede es que esta situación anómala que se ha dado con nuestra inhabilitación, Ujú, me refiero a quien habla y al señor Vázquez, no se había presentado nunca. Y eso ha determinado que en esta situación se tenga que tomar decisiones. Es público que la Junta está paralizada. Hay muchas cosas que no se pueden resolver por inhibiciones, por abstenciones, por ser miembro instructor, pero en este caso el reglamento no tiene un quórum calificado para decidir. ujú. Eh, con el tema de las abstenciones que pueden tener algunos miembros, se estuvo mencionando mucho con respecto a que el magistrado Tom Berry habría presentado algún tipo de inhibición. Esto lo tiene que decidir al final el Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Tengo entendido que eso ya se definió. Ujú, Acá hay un tema muy importante, ¿no? Cuando uno escucha la recusación o la abstención, eh, lo que nos enseña la doctrina y la práctica es yo juez, yo funcionario público, considero que me afecta, que esta situación va a influir en mi decisión. ujú, Y eso es lo que el juez o el magistrado analiza, ¿no? Uno asume una responsabilidad conociendo ujú. que va a haber casos fáciles, casos difíciles, casos controvertidos, y hay que asumir la responsabilidad. Claro. Entonces, si yo me siento seguro de que mi, mi juicio no va a ser perturbado, yo tengo que asumir y resolver. Por eso siempre la Junta se ha acostumbrado a no admitir recusaciones o inhibiciones o abstenciones que no tengan realmente una base objetiva, clara, precisa, ¿no? Ujú. Porque se requiere de sus miembros para que conozcan. Para eso asumieron funciones. Claro. Y sobre todo más en estas Por circunstancias, ¿no? supuesto, hay que enfrentar el problema.
justamente sobre el tema de las consecuencias, doctora, ¿qué repercusiones ha tenido su inhabilitación, la decisión del Tribunal Constitucional de mantener, de levantar el amparo que les habían dado el Poder Judicial, tanto usted como el doctor Vázquez, en el funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué se ha paralizado? ¿Qué consecuencias directas ha tenido? Mira, el Tribunal Constitucional ha hecho algo. El acto del Tribunal Constitucional viola la propia Constitución porque ha interferido en un asunto judicial, en un tema, en una medida cautelar, porque a lo que nosotros se nos había dado era una medida cautelar para reasumir funciones. Y los efectos los ha hecho públicos el propio presidente de la Junta Nacional de Justicia. Es a lo que hacíamos referencia hace un momento. Procesos paralizados, actuaciones que no se pueden realizar porque no hay el quórum mínimo para que se reúne el pleno de la Junta. Ujú. Entendemos que también el proceso, por ejemplo, de la RENIEC, de la directora de la Así RENIEC, es, está paralizado así es. actualmente, ¿no? Por Porque ejemplo. ahí hay una causa objetiva prevista por ley. La norma dice que si el funcionario sujeto a ratificación, evaluación, ha trabajado con uno de los miembros, el miembro tiene que abstenerse. Y es lo que ha pasado con el señor Tomberry. El señor Tomberry fue el jefe en un momento fue jefe de la señora Velarde. Ujú. Entonces el señor Tomberry legalmente no puede participar. Y cuatro no hacen Entonces no hay quórum, quórum no hay ahí. quórum para que se reúne el pleno. Entiendo también, por ejemplo, el caso por el que se le abrió un proceso disciplinario o investigación preliminar, en todo caso, a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y que luego generó una suspensión de 6 meses, también está paralizado porque entiendo que la instructora No puede no participar. puede participar en la votación, ¿no? Así Y es. serían 4 miembros y no habría No, quórum no para hay. poder continuar eso. Así como ese, hay muchos otros procesos que están. Creo que son más de 100 que ha informado el presidente de la Ujú. Junta. Bien. Doctora, usted ha sido pues instructora justamente de este caso que, como usted bien ha dicho, ha generado trascendencia, pues está generando mucha expectativa con respecto a qué va a decidir la Junta en relación a la fiscal de la Nación, a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Eh, Usted recomendó en su instrucción la destitución tanto de la señora Benavides como de su hermana, la jueza Emma Benavides, y de la jueza, de la fiscal también Azucena Solari, ¿no? Así es. Eh, Usted nos puede comentar, digamos, hasta donde usted pueda darnos cierta información, cuáles son las pruebas que usted pudo recopilar para poder llegar a esta conclusión de recomendar la destitución. Mira, en principio yo lo que debo señalar es que las defensas deben ser respetuosas de los jueces. No se trata de atacar al instructor, se Ujú. trata de explicar jurídicamente por qué el informe es defectuoso. Lo han dicho, pero hay cosas que se deben de conocer. Nosotros, en el 2013 se inició esa primero indagaciones. Fue público que la señora sacó un video denunciando que estaba siendo investigada. Entonces, desde el 2013, primeramente hicimos indagaciones sobre los hechos. Una vez que indagamos, abrimos una investigación preliminar. En esa investigación preliminar, nosotros recabamos información, recibimos declaraciones y fue un trabajo largo, tedioso, donde la señora Benavides se defendió, presentó testigos, presentó prueba instrumental y se actuó. Nosotros cuando la investigación preliminar concluye señalando que sí hay lugar a abrir procedimiento disciplinario. ¿Por qué? Porque entendimos que había una interferencia clara que vinculaba a la hermana, a la jueza superior, vinculaba a la señora Benavides y a la señora Solari, que es la que reemplaza a la señora Revilla. Y eso lo establecimos objetivamente. Entonces no nos pueden acusar de imparcialidad. Las pruebas están, los testimonios actuados y todo está probado en el expediente. Entonces cuando viene ya el procedimiento disciplinario, terminamos de actuar las últimas pruebas que presentó la señora Benavides Ujú. y elaboramos el informe final y lo presentamos. Ujú. El abogado, yo ayer escuché al abogado decir al señor Peña
que eran con lebuleyadas, con artilugios. Realmente me llamó la atención que él califique ese informe y no haga la defensa como corresponde. Yo no he usado ningún artilugio ni ninguna defensa. Yo he sacado mi informe como he sacado cientos de informes que he hecho en la Junta y los he presentado en su plazo, antes de que se dicte la inhabilitación. Y todo entra por sistema, no es que a mí se me ocurra decir en tal fecha, no. Ha ingresado al sistema y nosotros hemos valorado lo que obra en el expediente y fundamentalmente hay temas, por ejemplo, del sistema de gestión fiscal. En el sistema de gestión fiscal se probó que la señora Revilla no era la fiscal incompetente. O sea, allí hubo un mal uso de la información para retirar a la señora Revilla, que era quien investigaba a la señora Benavides. Y nosotros logramos establecer con prueba que habían ciertos actos de parte de la señora fiscal que estaban relacionados con las investigaciones de su hermana. Y eso ella en la entrevista que se le hizo públicamente se comprometió a que ella no iba a intervenir y no debe intervenir, nadie debe intervenir. Y eso está probado en el expediente. Están las declaraciones del señor Fernández Alarcón, está la declaración de la señora Quispe, está la declaración del señor Chinchay, está la declaración del otro fiscal que tenía a cargo la investigación con la señora Revilla, están las declaraciones, está la declaración del señor Cartolín, mira. Sobre eso, doctora, justamente, ya que mencionan las declaraciones, la ex fiscal Patricia Benavides, señaló justamente en su audiencia oral que el informe estaba prácticamente elaborado con las declaraciones de su ex asesor Jaime Villanueva y que a su consideración era información que no está todavía corroborada y que su informe que usted había elaborado estaba prácticamente sustentado con declaraciones que estaban todavía en materia de investigación. Eso no es cierto, porque la señora, recuerdo yo, que tacha la declaración de Villanueva. Lo tacha Villanueva, no la declaración al como testigo. Entonces nosotros le dijimos que lo íbamos a resolver en la parte final. Y lo dijimos, y dijimos que la tacha no era procedente y que íbamos a valorar en lo que, como un plus para lo que teníamos. No es la declaración de Villanueva la que sustenta. ¿Qué significa eso, doctora? Disculpe, que ella presentó una tacha, es decir, para que usted no considere en su investigación las declaraciones del señor Villanueva. Exacto. Y nosotros le dijimos de que si este señor, por la posición que él había tenido en ese despacho, aportaba algo que corroborara o que fuera un plus de lo que ya teníamos, era válido. No podíamos nosotros descalificar, porque no es la declaración de Villanueva la que sustenta el informe, no. El informe lo sustentan las declaraciones de los funcionarios, que muchos de ellos ofrecidos como testigos por la señora Benavides, que cuando han ido a declarar, han declarado los hechos como se dieron, se les han hecho las preguntas y las repreguntas y se han esclarecido. Entonces Villanueva era un plus, era coincidente con lo que teníamos en el expediente. Por otro lado, también, doctora, la jueza superior Emma Benavides también en su audiencia oral criticó mucho su informe y de hecho ella mencionó que la instrucción, que su informe no tenía fundamentos probatorios, pero también señaló que contenía párrafos que estarían copiados de otra resolución de un juez, ¿no? Ella dijo, este es un copia y pega del caso de un juez de familia. Mira, eso no es cierto. Es cierto, ha habido y hemos advertido que ha habido error en una cita. Hay una parte que se inicia y después por un error de digitación se ha pegado otra parte. Pero eso no es. Ahí fundamentalmente están los informes de la señora Sonia Medina, la procuradora
especializada en casos de tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Están las resoluciones judiciales, son resoluciones de la Corte Suprema. No, no es un invento, ni es el caso de la jueza de familia. Que hubo un error mecanográfico, un error al transcribir unas resoluciones, eso lo asumo y soy responsable, pero no es lo sustancial. Bueno, yo entiendo que la defensa puede ir a tomar temas como ese que lamentablemente se dio, pero están las resoluciones de la Corte Suprema. Esa, en lo que se refiere a la situación de la señora, tenemos los informes de la señora, no solo la señora Medina, también tuvimos los informes del Procurador Anticorrupción. También los tuvimos. Hay toda una serie de documentación que ustedes han podido recopilar. Doctora, ¿y cuánto ha durado este proceso desde que se abrió indagaciones preliminares? Como un año, hasta más de un año. Ahora, entiendo que usted tiene otros casos también en los que está investigando a la fiscal Patricia Benavides, ¿o era el único caso que usted estaba viendo? No, tenía dos más. El segundo también ya lo cerré, lo presenté antes de que el Tribunal Constitucional dictara su resolución, y solo me quedaba el caso del equipo Cuellos Blancos, porque habíamos pedido información a la Fiscalía. A ver, este caso, el que usted ya presentó, ¿también recomendaba destitución? No, abrir un procedimiento disciplinario. Fue una investigación preliminar que recomendamos abrir un procedimiento disciplinario. Eso está paralizado. ¿Y sobre qué caso era eso? La condecoración. Ah, ok. ¿Y el caso Cuellos Blancos involucra el tema de las llamadas, doctora? Las llamadas, claro, también en este caso que tiene la señora Benavides, ¿no? En este también, que usted último que usted ha presentado. Doctora, ¿y por qué cree que el caso de la remoción de Berzabe avanzó un poco más a diferencia de los otros casos que usted tenía, por ejemplo? Porque mire, en el caso o en comparación en todo caso a las otras investigaciones que tienen los otros magistrados de la Junta, porque entendemos que este es el único que está ya en esta etapa, ¿no? Sí. Bueno, avanzó porque comenzamos primeramente, como dije hace un momento, a indagar. Y ahí logramos tener información. Luego tuvimos... en la etapa preliminar logramos acopiar la prueba. Logramos recibir el informe de la señora Medina, del señor Mirko Ruiz, recibimos las declaraciones de las personas que la señora había ofrecido, y eso nos permitió ya en el proceso disciplinario solamente ir cerrando casos, ¿no? Claro. Pero digamos que ha habido por lo menos de su parte una especie de intención de avanzar, digamos, de manera un poco más... Pero hemos demorado como casi un año, ¿no? Es lo que corresponde, ¿no? Y no, lo digo porque en comparación a los otros casos, sí, por lo menos que tienen los dos magistrados, todavía parece que están en una etapa de recolección de información, está tomando un poco más su tiempo, ¿no? Sí, bueno, yo he sido jueza, ¿no? Entonces mi manejo de un expediente... puede ser un poco diferente. Puede ser diferente y mira que no solamente ha salido el informe de la señora, pueden ver mi producción, sacamos bastantes informes porque acostumbro a hacerlos muy precisos, muy concretos, y esa es mi experiencia como magistrada, ¿no? Claro. Bien, doctora, usted tiene una larga trayectoria en el Poder Judicial, usted mismo, bueno, tenemos toda la evidencia, usted ha sido... integrante de una sala en la que se han dictado sentencias de suma relevancia contra el ex asesor del expresidente Fujimori, contra altos mandos militares. Toda esa información a veces creo que la gente no lo conoce, pero es importante mencionarlo porque es parte de su trayectoria también. ¿Usted cree que esas sentencias todavía siguen teniendo alguna repercusión, por lo menos en algunos sectores políticos, quizá en gente todavía ligada a los partidos, el partido fujimorista, de repente ahora en Fuerza Popular o algunos otros sectores? ¿Esas sentencias todavía siguen teniendo algún tipo de repercusión? Mira, es evidente que cuando uno, creo que fue un periodo negro en la historia del país, que se investigó y que un grupo de jueces tuvimos la responsabilidad y la asumimos de decirle al país
lo corrupto que fue ese gobierno. Entonces, todavía esos quedan en la memoria del pueblo. Pero nosotros no inventamos casos, hubieron hechos probados. Aquí el otro día yo escuchaba a un funcionario hablar de los éxitos del gobierno del señor Fujimori, y yo decía, sí, pero una democracia se sustenta en el respeto a los derechos humanos. Y nosotros fundamentalmente, me tocó a mí en lo particular, dirigir los casos de graves violaciones de derechos humanos. Entonces eso ha quedado y queda como una afectación a la persona, el hombre. Toda la Constitución, todas las leyes giran alrededor de la persona. La persona es el fin supremo de la sociedad. Y a esas personas se les quitó la vida. Doctora, y hablando del señor Alberto Fujimori, ¿qué opina sobre la decisión del Tribunal Constitucional de liberar al señor Fujimori? Mira, yo debo decirte en principio que yo no creo que nadie deba morir en la cárcel. Y recuerda que hubo una oportunidad de que se dio en el gobierno del señor Kuczynski de que legalmente se hicieran más modificaciones y no se hicieron. Pero no me parece correcto que no se respeten los fallos de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana también ha dicho, y lo ha repetido, que tampoco busca que el señor muera en la cárcel, porque nadie debe morir en la cárcel. Pero hay procedimientos. Estamos viendo, mira lo que acaba de pasar con el procurador, la nueva procuradora que la sacan, y un desorden. Entonces, ¿dónde está el orden jurídico? ¿Dónde está el respeto a la Constitución y a las leyes? Si vivimos en este caos, en este desorden, ¿qué le queda al ciudadano común y corriente? ¿Qué le queda al hombre que mira y dice, oye, si entre ellos no se ponen de acuerdo? Cuando digo entre ellos es a las personas que están en los altos cargos. ¿Qué vamos a esperar nosotros como justicia? Claro. Allí viene la desaprobación tan alta que tienen las entidades, el sistema de justicia en general. Bien, doctora, hablando ahora un poco del tema de su inhabilitación y de toda esta campaña que existe sobre la Junta y particularmente sobre algunos miembros, entre ellos usted, ¿de dónde cree que nace esta campaña que ha terminado ahora con su inhabilitación? ¿Cuál cree que es el origen? ¿Quién cree que podría estar detrás? ¿Por qué ahora, a poco de que termine su gestión, faltan pocos meses para que ya ustedes, bueno, usted y el señor Vázquez, perdón, ya culminen con su gestión? ¿Por qué ahora recién empieza todo este problema? Mira, yo me lo he planteado como pregunta muchas veces, pero todo esto comienza cuando se comienza a investigar a la señora Benavides. Porque hemos estado años trabajando, yo he presidido la Junta el año 2021, y como yo dije en algún momento, yo he formado parte, en mi condición de presidente de la Junta, de esta comisión que se creó, de este Consejo para la Reforma del Poder Judicial. Y he estado con el fiscal de la Nación, con el procurador, del sistema de justicia, ¿no? Así es. He participado en todos los debates en Palacio Gobierno y jamás hubo una objeción. Y trabajé y compartí y hice mi gestión, incluso fui al Congreso, y ahí sí tengo que decirlo, que la señora Echaíz me preguntó por qué la Junta había sacado una resolución diciendo que yo podía seguir permaneciendo como miembro de la Junta, valga la redundancia. Mi respuesta fue muy clara, porque ella me dijo, han hecho una interpretación. Nosotros podemos interpretar, lo que no podemos es expulsar la norma, no podemos hacer control. Entonces allí quedó, porque ¿a qué fui al Congreso? Mira, hay un tema grande que se nos imputa de que nosotros no hemos terminado con la provisionalidad. Pero lo que no se dice es que para que uno pueda convocar un concurso, tiene que tener un visto bueno del Ministerio de Economía,
Porque si el Ministerio de Economía no provee el dinero para las plazas, no se puede nombrar. Entonces yo le fui a pedir que por favor se hicieran las modificaciones, incluso en el presupuesto del año 2022, porque fue una lucha tremenda lograr esta autorización para iniciar los concursos de selección y nombramiento. Entonces, allí yo trabajé en impulsar que se concluyeran los procesos y evidentemente estos cargos te crean muchos enemigos. Te crean enemigos gratuitos. Y otra cosa, se habla mucho de la independencia. Yo proclamo mi independencia, porque a mí nadie me ha venido a hablar por nadie, ni yo voy a permitir que me hablen por nadie. Entonces, sí, doctora, en ese marco, por una cuestión de transparencia, en algún momento alguno de los asesores de la fiscal de la Nación intentó contactarla, intentó programar, coordinar alguna reunión con usted? Jamás. Y la señora nunca ha intentado, ni me ha visitado. Yo no la conozco, yo nunca la he conocido. Yo ni siquiera he tenido una relación de cercanía por posiciones, porque ella era fiscal y yo era jueza. Y sus funciones eran muy ajenas a las mías. Yo con la señora Benavides jamás he tenido ni siquiera un acercamiento por cuestiones profesionales. Y tengo en honor a la verdad, ella jamás ha intentado acercarse a mí. Jamás. Doctora, usted ha mencionado en reiteradas entrevistas que su inhabilitación, bajo el argumento que ha planteado el Congreso, bueno, los congresistas, de que usted no debería haber continuado en el cargo tras superar los 75 años, es una discriminación a sus derechos. Así es. ¿Nos puede explicar para que el público entienda un poco su posición? Mira, mi posición es muy clara, ¿no? El Perú, no desde ahora, yo siempre he hecho referencia a dos hechos, dos antecedentes, ¿no? El caso de los notarios y el caso de los profesores universitarios, donde el Tribunal Constitucional estableció que los límites de edad eran forma de discriminación. Cuando se convoca el concurso y se pone los límites de edad, yo hago una consulta jurídica con gente amiga, así con abogados amigos. Yo he hecho una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Católica. Y eso obviamente que tenía que consultar con las personas más cercanas. Y como alguna vez me dijo Rosa María Palacios, el amigo es el que te dice no te va a ir bien, porque ese te puede dar otra visión. Entonces yo consulté y me dijeron, revisamos la norma. En un artículo señalaba el límite de edad, pero en el siguiente decía el cargo es por 5 años. Y recuerdo mucho que alguien me dijo, mira, sería absurdo que te elijan teniendo 74 años, 11 meses y no sé cuánto, y que al día siguiente te digan que ya no eres elegido. O sea, la interpretación que hicimos, y a la luz de los tratados de derechos humanos, es que era para la postulación. Hay personas que no comparten esa interpretación, perfecto, pero eso no les da la razón total a ellos. Entonces, cuando la Junta interpreta y dice cuál es la posición de la Junta, es una posición a partir de lo que le corresponde y me corresponde a mí como ciudadana de no ser discriminada por edad. El Perú ha firmado la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos de Personas Mayores. El mundo ha evolucionado. El mundo ya no está sujeto a estas restricciones, toda forma de discriminación se ha eliminado. Hoy día la persona mayor no solo necesita auxilio y protección en salud sobre todo en salud y alimentación, también necesita ejercer sus derechos políticos. Y yo lo que reclame mi derecho a ejercer función pública. Yo sé de mis limitaciones, yo no puedo correr como tú, yo no puedo caminar como tú porque soy una persona mayor, pero yo puedo conversar y sostener un diálogo y expresar mis ideas. Y como yo, muchas personas, ayer veía la reunión esta que han tenido muchas de las personas que están en esta reunión sobre minería, todas eran personas mayores de 60 años. ¿Alguno de ellos sería incapaz? ¿Alguno de ellos se les podría sacar de sus cargos?
O sea, para el Estado tú no sirves, para el sector público sí puedes hacer. Y toda tu experiencia, toda tu formación va al sector público, al Estado no. ¿Por qué? Nadie te dice por qué 75, por qué 80, por qué 70. Y mira, en el proyecto que presenta la señora Echaiz pone edad mínima, pero no pone edad máxima. Sí, vamos a hablar sobre ese Ya, tema en entonces, específico, por eso doctor. te digo, es todo un tema que la doctrina mundial, el famoso edaísmo, es una forma de discriminación. Y más aún, cuando te discriminan con fines políticos, porque a mí usan mi edad como pretexto para que el Congreso nos inhabilite. Inhabilite injustamente, y es lo que a mí me indigna al señor Vázquez. El señor Vázquez firmó la misma resolución que los otros 5 señores que están ahí sentados. Muy bien hecho. ¿Y por qué a él no? ¿Por qué? ¿Hay respuesta? No hay respuesta. ¿Y cuál es un poco su explicación, doctora? ¿Por qué ustedes dos? ¿Por qué ¿Por qué? Porque había que dejar, porque había que dejar. usted cree que un poco a la luz de las investigaciones y estas especies ya vínculos que se van conociendo entre congresistas y lo que la Fiscalía considera como la cúpula del Ministerio Público, tiene algo que ver? Mira, yo considero que el señor Vázquez es un hombre muy honesto, un hombre con una independencia probada. Entonces, les éramos incómodos. Éramos incómodos. No cuestiono la probidad ni la honestidad de los miembros que han quedado, pero me voy al caso en particular de quienes hemos sido indebidamente alejados de nuestra función. ¿Hasta dónde piensa llegar, digamos, en la defensa de su derecho, doctora? Mira, ¿Hasta dónde cree que va a dar lucha con respecto a este tema? Este tema, mira, yo solo estoy esperando agotar la jurisdicción interna. Este tema yo lo voy a llevar tanto a la Corte Interamericana como a Naciones Unidas. Porque ya hubieron pronunciamientos, porque yo ya lo puse en conocimiento de Naciones Unidas. Y voy a ir, y voy a llevarlo, porque no seré yo, sino será por los que vienen atrás. Porque hay muchos magistrados que se están jubilando o que se han jubilado y que pueden ocupar posiciones en la Junta Nacional de Justicia. Y se les está cerrando las posibilidades. Y hay muchas personas que, sin ser magistrados, que han estado en el ejercicio de la carrera, que pueden llegar y aportan experiencia, aportan conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué no se les va a permitir que sigan en la función pública? Doctora, también quería consultarle sobre el proceso de entrevista de la doctora, bueno, de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que ha sido un tema muy cuestionado, también porque se revelaron la entrevista, el video de la entrevista personal, bueno, es público, y ha generado el debate de por qué terminó ella siendo nombrada a raíz, pues, de lo que los videos un poco demostraban, de lo que de repente la población puede estar puede considerar que un fiscal supremo de repente debería tener quizá algunas otras exigencias, ¿no? ¿Usted hace alguna evaluación con respecto a ese proceso? ¿Considera que de repente hubo alguna equivocación o que de repente debería ajustarse algunas partes del proceso de nombramiento de jueces y fiscales? Mira, yo considero que nosotros en el momento actuamos con la transparencia, y es lo que te decía hace un momento. La señora venía ocupando una posición destacada en las etapas previas. Hicimos la entrevista, cada uno votó de acuerdo a su conciencia y pusimos las notas que debía. Que algo se pueda corregir, todo es perfectible, todo es posible de mejorar, ¿no? De ir a un estándar más alto. Pero en ese momento, como te vuelvo a repetir, nosotros teníamos una candidata que había aprobado satisfactoriamente las pruebas previas, y en la entrevista, bueno, se hizo una votación y cada uno dio su opinión. La mía no fue tan alta, y en eso ratifico mi posición.
hubieron otros señores que tuvieron esa posición y ella logró el puntaje. Y eso que te quiere demostrar que nosotros no nos pusimos de acuerdo. Hubieron quienes la pusieron en una posición mejor que otros, pero fue el resultado de esa votación. Hoy día se conoce lo que no se conocía, porque los actos que se le atribuyen a la señora los ha cometido no antes, sino cuando fue electa. Entonces no fue la persona que se presentó al concurso, no fue la funcionaria que se presentó. Cuando ahí hay un tema muy delicado, ¿no? Que en estos momentos, y yo también lo he reflexionado, ahí, ¿no? Es el uso del poder, ¿no? Y lo hemos pensado, y siempre, mira, cuando yo he tenido la oportunidad de votar o de investigar Supremos, siempre me ha preocupado, y me preocupa en lo personal, cómo uno hace uso del poder. Tú, el poder no es para tu servicio personal, y saber manejarte. Tú estás en una posición para servir, para engrandecer la patria, para contribuir. Entonces vemos que hay muchas personas que el poder les hace transitar por caminos por situaciones que no deben. Es un problema grande el uso del poder. Doctora, ¿y cuál es su apreciación de que hasta ahora no se conozcan, por ejemplo, las tesis de la señora Benavides? Bueno, este es un caso que todavía estaba ahí, lo tenía el señor Vázquez. Pero entiendo que ustedes siempre han señalado de que pues ustedes confiaron en la información que les daba SUNEDU, ¿no? Esto es lo que yo decía hace un momento, ¿no? Este desorden que vemos en el país. Cuando viene la señora y como ella, como todos los candidatos, no ella en particular, nosotros pedimos información a SUNEDU, pedimos información a la universidad donde estudió, pedimos información a todo. Y tenemos que creer en lo que viene. Mira, se nos cuestiona mucho los procesos, pero lo que no se dice que, por ejemplo, para la evaluación patrimonial, nosotros le pedimos apoyo a la Contraloría General de la República y la Contraloría nos puso un costo. Porque puso un costo para entregar documentos. Para hacer ellos la evaluación patrimonial, porque obviamente eso cuesta. Y la Junta no tiene recursos, sus recursos son exiguos. De forma tal que nosotros hemos tenido que preparar y buscar y hacer nosotros, y hacíamos las evaluaciones patrimoniales que considerábamos que la debía hacer la Contraloría. Pero, por ejemplo, las declaraciones de bienes y rentas, ¿sí les entregaban? ¿Ese tipo de documentación, claro, sí les entregaban? Sí nos entregaban, y vamos a la UIF, nos dan información, pero nosotros consideramos... Tenía que ser ya un análisis ya como tal. Claro, que la Contraloría tiene un expertise mayor, ¿no? Y que debía. Y no hubo ese apoyo, no hubo. ¿Por qué? Porque la Contraloría tampoco tenía los recursos para destinar personal, por lo menos eso fue lo que se nos hizo conocer. Nos costaba que ellos lo hicieran. Entonces, se comenta mucho que la Junta no ha hecho. Sí, se pudieron hacer muchas cosas más, se trató, pero no habían los recursos y no los hay. Entonces había que priorizar temas. Y con lo que tú tienes que trabajar. Yo vengo del Poder Judicial donde la precariedad de los recursos, en las condiciones que trabajas son tremendas. Entonces había que acomodarse, pero hay que hacer algo. No nos podemos quedar sentados a decir me faltó. No, con lo que tenemos hay que trabajar. Y así como este inconveniente que tenían durante todo el procedimiento, ¿tenían otros, por ejemplo, inconvenientes? Mira, problemas que se presentaban en todo el proceso, en los diferentes procesos que ustedes tienen. Claro, por ejemplo, nosotros contratamos evaluadores, que son profesores universitarios con grados académicos. Les exigimos maestrías, doctorados, casi todos con estudios en el extranjero. Entonces comenzaban los problemas,
No, estos tienen que ser permanentes. No pueden ser permanentes porque los procesos de selección no son todos los días. Entonces teníamos que buscar y convocar e invitar. Y ahí también habían ciertas dificultades de orden administrativo. Entonces hay muchas situaciones que no se conocen pero que se dan al interior. Tú sabes lo que es la burocracia. El temor, el funcionario tiene miedo de firmar algo porque mañana lo van a investigar, mañana lo van a denunciar y no se da solución a los problemas. Hay problemas que requieren tratamiento urgente, decisiones. Uh-huh. Y para cerrar ese tema, doctora, ¿usted cree que ya a raíz de todo lo que ha ido saliendo un poco y que de alguna manera estas investigaciones contra la señora Benavides involucran también a magistrados de la Junta Nacional de Justicia, ¿usted considera que hubo quizá o que hay algunos indicios de algún tipo de irregularidad en su proceso de ella? No podría yo decir eso porque eso todavía es objeto de una investigación, pero yo sí puedo asegurar que no conozco. A mí, vuelvo a repetir, a mí nadie me habló ni se hubiera permitido que me hable y yo creo que a los otros señores miembros de la Junta tampoco, ni a la señora, salvo el caso de esto que fue público y que yo lamento mucho porque le tengo una estima personal al señor Ávila como persona. Se equivocó uh-huh. Y bueno, la asumió, ¿no? Entendemos que, bueno, eso ya también ha sido público, de que usted, bueno, los demás miembros de la Junta Nacional de Justicia le abrió un proceso de vacancia al señor Ávila tras los hechos que se conocieron, sus reuniones del señor Ávila con asesores de la señora Benavides, y algunos presuntos acuerdos o negociaciones que todavía están en investigación. Pero sin embargo él decidió finalmente renunciar al cargo, ¿no? Sabemos también que está comprometido otro magistrado, el señor Tom Berry, también es parte de una investigación. ¿Se le abrió algún proceso? ¿Por qué él no se le abrió? ¿Usted considera que él debe dar un paso al costado? Hay una situación que es muy distinta. Cuando el señor, viene el tema del señor Ávila, uh-huh. Estaban las visitas uh-huh. del señor Villanueva. Y del exministro, ¿no? De Justicia. Estaban eso. En cambio, cuando se habla el señor Tom Berry, ¿qué es lo que dice? Villanueva dice que ella le contó que él hablaba. Entonces, no hay no había ninguna evidencia concreta. Directa, concreta. Y ahí es lo que siempre se reclama, ¿no? Y lo que acabamos de convertir, la objetividad. Un informe que tú sacas, una decisión que tú sacas, tiene que estar objetivamente probada. Por ejemplo, cuando nosotros le abrimos el proceso disciplinario por la cual se suspendió a la señora Benavides, no es por lo que dijo Villanueva, es porque había una decisión de un juez. Un juez te decía que él había analizado las evidencias que le habían presentado y que él había considerado que era probable, existía la sospecha. No es porque Villanueva lo hubiera dicho, es porque un juez lo decía, que le da otro cariz, otra forma. Peso también, ¿no? Claro, tú no puedes pues comparar el que me dice que dijo, que no dijo, con lo que un juez establece en una resolución judicial. Pero de alguna manera se le pidió algún tipo de explicación al señor Tom Berry. Se le pidió y él la dio. Y él nos ha dado a nosotros, la ha dado públicamente. Uh-huh. Y esa es la razón por que no se le acepta la abstención. Porque si él dice, yo no lo he hecho, entonces asume. Uh-huh. Ahora, tanto él como a veces, claro, uno desde afuera y a raíz de a raíz de la investigación que sale, uno puede decir, bueno, esto cuadra un poco, ¿no? Y fueron los dos miembros de la Junta que le dieron más votación en la entrevista personal de la señora Benavides. Ahora salen estas supuestas vinculaciones. Llama por lo menos un poco la atención, ¿no? Mira, desde el lado público. Sí, yo lo entiendo, pero por ejemplo el señor Ávila lo probó. Él le dio mayor nota a la señora Espinosa. Uh-huh. Porque consideró que el examen de la señora Espinosa fue mejor y le dio mayor nota. O sea, hay matices, hay situaciones uh-huh. que ya se verán, pero en puridad tengo que decir que el señor
Ávila le dio mayor nota a la señora Espinosa. Pero, pero bueno, ahí habría que analizar la entrevista de la doctora Que Espinosa fue muy buena, sí. y la entrevista de la doctora Benavides que todos, por lo menos la gente ya ha visto también porque se ha hecho muy conocida, ¿no? Doctora, sobre la crisis en el sistema de justicia, hemos visto que, bueno, no solo en el sistema de justicia, en el político en general, hemos visto que se están abriendo varias investigaciones que involucran a diferentes funcionarios diferentes, entidades del Estado, Congreso, Ministerio Público, Ejecutivo. Está involucrado también la policía, miembros de la policía. ¿En qué estado de crisis nos encontramos como país en estos momentos? ¿Cuál es su lectura un poco de eso? Es lo que te decía hace un momento, ¿no? Tú ves un desorden. Estamos realmente en crisis. Estamos en una crisis tremenda, pero ¿qué origina? ¿Cuál es la causa de esta crisis? ¿No? Entonces es la ausencia de valores, de principios. Es lo que te comentaba hace un momento, el uso del poder. Acá se han olvidado de la separación de poderes. Acá algunos congresistas tú escuchas hablar del primer poder. No hay primer poder, ni segundo poder, ni tercer poder. Ya eso lo he dicho, es el sentido común y si hablamos jurídicamente el Tribunal Constitucional ya se lo dijo. Entonces esa polarización que hay, genera todo este caos, este desorden. Si tú no piensas igual que estos señores, tú eres malo, estás fuera del sistema. Tú no tienes derecho a participar. Es lo que pasa conmigo. Como yo no coincido en sus pensamientos, en su manera de ser con el grupo político, los grupos políticos que han decidido sacarme con una votación ilegal, bueno, pues yo no puedo estar ahí. Yo no puedo estar ahí. Entonces, cuando a alguien les es incómodo, simplemente te vas. Porque yo pienso, no se dialoga, no se conversa. Y yo puedo asumir que, por ejemplo, en el gobierno del señor Vizcarra hubo algo malo, hubo algo bueno, lo mismo en el señor Kuczynski. A nosotros nos dicen que nosotros somos producto de Vizcarra. Pero si tú revisas en el año 16, cuando el señor Kuczynski constituye esta comisión de integridad para luchar contra la corrupción, es esa comisión la que propone las modificaciones al Consejo Nacional de la Magistratura, esa comisión que la presidía el embajador Wagner, y en la cual estaba muchas personalidades, hombres y mujeres de Lima y de provincias que analizaron. Fue muy corta, es cierto. Hicieron algunos aportes para con cargo a que esto se desarrolle más, pero allí es donde nace la iniciativa de que los miembros de la Junta, por lo menos la mitad, dicen ellos, sean elegidos por concurso público de méritos. Entonces, pero te sataniza. Ahora, vino un referéndum. Y respecto al referéndum, en algún momento sobre el proceso de ratificación, nosotros tuvimos una oportunidad de conversar con los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hay un tema que yo les hice notar. Esa es la decisión del pueblo. No es que la Junta ratifique porque quiere ratificar. ¿Quién decidió que debía ratificarse en un referéndum? ¿Quién votó? Los ciudadanos del Perú. Que la Junta tenga esa potestad. Y que en la Constitución se mantenga la ratificación. Entonces hay que respetar la voluntad ciudadana. Se modifica la Constitución de espaldas a la ciudadanía. Eso no es positivo. Entonces, porque la gente te dice, ¿para qué voté? Cuando un grupo de personas que tienen el cargo de congresista con una aprobación tan baja, desconocen mi posición, mi voluntad. Ahí viene el que nadie te crea en las instituciones, en que nadie se sienta representado en el Estado. Eso la gente se siente ajena al Estado. No hay Estado, no hay sistema. Tenemos entidades, ejecutivo, Congreso, que tienen una alta desaprobación. Creo que, por ejemplo, en el caso de la señora Boluarte, no, hace tiempo que no veíamos una desaprobación de un presidente tan por los suelos, ¿no? Entonces, pero todo esto es
Es un malestar ciudadano que lamentablemente solo se traduce en la indiferencia, ¿no? Y en salir del país. Tú hoy día comienzas a conversar con personas cercanas y te dicen, ya mi hija se fue, yo tengo una vecina que ella se va con toda su familia. Entonces se están yendo del país y los que se quedan no les interesa. Y la gente que quiere, la gente preparada que quiere entrar al Estado a servir, termina con procesos. O como el caso nuestro, sometidos a escarnio público, sometidos a ofensas, a humillaciones. Entonces, ¿quién quiere comprarse esos pleitos? Doctora, hablando sobre el Congreso, ¿qué opina ya sobre esta ley, entrando ya sobre este tema, este proyecto que quiere crear pues, la Escuela Nacional de la Magistratura para reemplazar a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Mira, yo he leído Que es un proyecto, de hecho, de la congresista Chaiz, ¿no? mira, yo he leído y le he escuchado a la señora. Y realmente las cosas buenas hay que reconocerlas, pero también hay que ser realistas. Pero si uno lee el informe, todo está dirigido a cuestionar la Junta. La Junta no tiene ni 4 años. Va a tener 4 años. Es un organismo nuevo que está viniendo a reemplazar a algo que por corrupción tuvo que dejarse sin efecto. Pero se ataca incluso a los miembros de la Junta, a sus capacidades de la Junta. Mira, la Escuela Nacional, eso fue un tema que se ha tratado, y no de ahora, como lo dice el mismo informe, pero el costo de esa preparación, el costo de esa escuela. Tú tienes en el Ministerio Público, creo que 3.000 fiscales provisionales. De esos fiscales provisionales, ¿cuántos tienen que ir a la escuela de la magistratura? ¿Cuánto cuesta un fiscal adjunto provisional ingresa ganando 10.000 soles? Ponte, 10.000 y un juez de paz letrado 10.000. Durante 2 años el Estado lo tiene que mantener. Me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Hay recursos? La pregunta es esa, ¿hay recursos? Pero entonces, mientras se consigan los recursos, los nombramientos los hace el Poder Judicial y el Ministerio Público. Yo he trabajado 40 años en el Poder Judicial. Yo ingresé al Poder Judicial en la época del general Morales Bermúdez, cuando había una junta. He pasado por distintos órganos de selección y he visto cómo se manejaban los procesos. Dejar esto en manos de las mismas instituciones o con injerencia del Ejecutivo es un retroceso terrible. Es dejar el control disciplinario de jueces y fiscales supremos en manos del mismo Poder Judicial y el Ministerio Público. Un saludo a la bandera. Jamás, salvo un juez supremo provisional, fue sancionado. Y están las estadísticas. Cuando el Consejo Nacional de la Magistratura decía, a este vocal supremo no lo vamos a destituir, póngale una sanción más baja, nunca se la ponían. ¿Tú sabes lo que significó esos debates en la sala plena de la Corte Suprema? Cuando la jefa que asume ONMA encuentra que la gestión anterior había dejado prescribir o se encontraban prescritos como 400 expedientes, fueron ataques terribles contra la señora que hizo conocer esa situación. Mira, es todo una realidad, todo un contexto que claro. Las buenas intenciones, y yo de acuerdo con que se creó esta escuela, pero no a decir que porque se crea la escuela el juez va a ser independiente, como el fiscal va a ser independiente. El juez es independiente por naturaleza. Si un juez no es independiente desde que... Mira, cuando Faustino Sánchez Carrión da su famoso discurso en la instalación de la Corte Suprema, dice, aquí están las excelencias, estas son las luces. ¿Y qué es lo que caracteriza a un juez? La independencia. A un juez no lo hace independiente una ley, es su conciencia y su responsabilidad. Entonces, no desandemos lo andado, mejoremos. Siempre creemos que vamos todo en cero y yo creo algo nuevo. Eso no es así, hay que recoger experiencias, hay que mejorar. Comencemos por los presupuestos. La MAG, tú sabes que
para que se asuma cuando nombras un juez supremo, un juez de cualquier nivel, un fiscal de cualquier nivel, tiene que llevar un curso de violencia contra la mujer. Ujú. La MAJ muchas veces no los podía hacer porque no tenía presupuesto. Entonces, con instituciones con presupuestos tan exiguos como la Junta Nacional y la MAJ, ¿qué va a salir? ¿Qué va a resultar de ello? Las reformas, cuando nosotros comenzamos, y te decía hace un momento, cuando asumimos el cargo vimos todo lo que había por hacer. Había mucho. Yo me acuerdo que con el doctor Aníbal Torres Ujú. conversé las reformas de la ley, nueva ley orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Público. Porque hay cosas interesantísimas en el sistema de justicia, como por ejemplo la justicia itinerante. Nosotros tenemos lugares inaccesibles, donde es más fácil llegar en avión que por carretera, porque tampoco hay carretera, pero hacer las carreteras no es posible por la diversidad geográfica. Entonces, pero los jueces itinerantes van llegando y no tienes idea. Es decir, yo he aprendido en las entrevistas con jueces y fiscales que trabajan en zonas alejadas y que llevan estos programas del sistema de justicia, del Poder Judicial en tu comunidad, la fiscalía. Claro, Oye, es algo que va a calar mucho en la ciudadanía, en los pueblos alejados. que Por espera ejemplo, justicia, ¿no? y ¿sabes qué? La justicia itinerante, que ya hay una ley que la están impulsando desde la Corte Suprema, el acceso a la justicia. Tenemos tantas cosas por solucionar. Entonces yo conversé con ellos, incluso tengo un proyecto, pero un código de conducta de jueces y fiscales. Conseguí el apoyo de USAID, no de USAID, sino de otra agencia. Pero todo se ha paralizado. Pues desde el año pasado, en que comienzan estos problemas, todo se ha paralizado. Yo porque hablé con el doctor Aníbal Torres, después hablé con el doctor Tello Alfaro, que dicho sea de paso no es mi familia, Ujú. conversé con un asesor, hicimos la recopilación, salió el doctor Tello, ya se quedó el tema en stand-by, porque para hacer todas estas modificaciones es necesario recursos y para poder convocar a personas que conozcan. Doctora, Personas. Sí, y la Junta carecía de muchos recursos, le faltaba mucho presupuesto para lograr, a su consideración, cumplir adecuadamente sus funciones. por supuesto. Por ejemplo, la evaluación parcial. Es un tema muy interesante, porque ¿qué es la evaluación parcial? Ya se ha comenzado con un grupo de jueces. Entonces yo tengo que... Mira, este problema de la competencia de los jueces viene desde la formación universitaria. Entonces una formación universitaria deficiente te trae... ¿Quiénes postulan a los cargos de la judicatura? Las universidades públicas, no las universidades privadas. El Ujú. gran número. Y ahí está la estadística. Entonces vamos, evaluamos y le decimos, hay una deficiencia en esta área, y comenzamos a capacitar, no para botarlos del sistema, sino para capacitarlos y que presten un mejor servicio. Ujú. Pero los recursos. Son insuficientes, ¿no? Bien, doctora, ya para concluir, quería consultarle sobre lo que espera que vaya a venir ahora con la decisión que vaya a tomar la Junta Nacional de Justicia en relación a este caso al que usted ha sido instructor y recomendó la destitución de la señora Benavides. ¿Usted considera que, entiendo que por recomendar ya esa decisión, usted considera pues que la doctora Benavides no debería seguir en ese cargo ni continuar con el nombramiento que la misma Junta se le dio? ¿Considera que tras darse esa decisión el Ministerio Público debería empezar una nueva etapa, debe haber una reestructuración? ¿Cuál es su opinión sobre? Bueno, el Ministerio Público tiene un problema que arrastra de hace tiempo. Es una ley orgánica obsoleta. Es un órgano que fue diseñado Ujú. en los años 80, 70, 80, cuando se separa del Poder Judicial, y esa no se ha modificado. Entonces fue creado, en sus inicios era un órgano pequeño, ahora con las competencias que tiene. El Ministerio Público decide a quién procesa
y a quién lo procesa. Es decir, ha tomado un protagonismo que requiere una urgente modificación de la conformación de la Junta de Fiscales, de sus competencias, para poder dar un buen servicio acorde y poder cubrir todos los ámbitos de control que le corresponden. Porque ellos tienen la decisión en sus manos de iniciar la lucha contra la corrupción, la lucha contra la violación de derechos humanos y proteger al ciudadano común y corriente que no está involucrado en los grandes casos, pero que sí requiere que se le atienda. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es revisar esa ley y sobre todo en la conformación de la Junta de Fiscales Supremos y crear nuevas fiscalías supremas para que atiendan asuntos especializados. Hoy en día la especialización es la que rige en el sistema de justicia. ¿Cuál es el problema de los casos de gran corrupción? Que el Poder Judicial no tiene dinero para crear salas especiales. Que se dedican a tiempo completo. Como hicimos nosotros. Pero a nosotros, cuando nosotros comenzamos a luchar, o como sala especial para luchar contra la corrupción, tuvimos 1001 problemas que los fuimos superando, que los fuimos afrontando, pero no teníamos ni local donde juzgar. No olviden que comenzamos juzgando en Lurigancho y que a Montesinos lo traían en helicóptero. A nosotros no nos permitieron los señores supremos que juzgáramos en el Palacio de Justicia porque en esa época tenían temor a ser objeto de un atentado. La Marina nos quería dar un local interno donde no había publicidad. Y cuando nos dieron el local, el terreno para construir la sede, nos dieron un terreno fangoso. Y ahí se hizo, pero ahí se trabajó. Entonces pero se requiere el compromiso del Ejecutivo en dotar de recursos. Se deben dar recursos, se deben crear salas especiales. Y si crean salas especiales, los juicios van a caminar. Pero si no crean salas especiales, una sala que ve casos ordinarios y casos especiales, eso no puede. Mira, nosotros para preparar audiencias, un juez tiene que revisar todo el expediente. Tiene que estar al día, tiene que tener una dedicación exclusiva, porque son expedientes de miles de folios. Bien. Doctora, se nos acabó el tiempo, más bien le agradezco por estos minutos y esta conversación con nosotros. Hemos conversado bastante, me has hecho reflexionar bastante, te agradezco la oportunidad porque hay temas que nos invitan a la reflexión y yo le quiero pedir a todos los ciudadanos, sobre todo a la gente joven, que se involucre. Muchas veces yo he ido a las universidades y he sentido como que el Poder Judicial o el Ministerio Público fuera de mi ámbito de proyección de vida. No, ahí no. Yo estoy para ser abogado de empresas, para estar en otros ámbitos de la vida pública, pero yo creo que hay que comprometerse, hay que lucharla. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted nuevamente.